Shalom a todos, bienvenidos de nuevo y seguramente se estarán preguntando, ¿Steven Arik Barel aquí de nuevo? Sí, efectivamente, Steven Arik Barel aquí de nuevo. ¿Por qué? Es evidente por qué. Ustedes vieron el tremendo éxito que tuvo el podcast que hicimos, en donde muchos de ustedes dejaron sus comentarios, también dejaron claro que lo admiran mucho y también me dijeron que quieren más conversaciones con Steven porque les aclara muchas cosas. Y por tanto, aquí lo tienen. Y además de eso, hace muy poco tiempo yo subí un vídeo en el canal de YouTube en donde desde Jerusalén me hacía la pregunta de si predijo o no predijo Jesús la destrucción del templo de Jerusalén. Y en el vídeo yo menciono a uno de los rabinos del Talmud llamado Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y a raíz de ese vídeo hablé con Steven y Steven me dijo, escucha, tú sabes que justo Rabbi Yohanan ben Zakkai en ese pasaje es una de las pruebas que confirman un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Podemos hablar de eso? Claro que sí, hablemos de eso. Así que aquí lo tenemos de nuevo a Steven. Steven, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Shalom Ariel, shalom a todos los que están viendo el programa. Y sí, encantado de nuevo estar en este programa, ya que también muchos me dijeron, wow, no sabía que Ariel y tú están conectados. Así que estoy contento otra vez volver y espero que no sea la última vez. Amén, amén. Seguro que no es la última vez. Después de que ya hemos hecho 2 veces, la tercera es inevitable. Puede ser aquí o puede ser también en tu canal o también podemos salir a pasear, porque tanto Steven como yo compartimos también profesión. Somos los 2 guías en Israel, Morei Derech. Así que quién sabe qué es lo que pasará en una tercera oportunidad. Steven, tú me pasaste unos textos, ¿cierto? Que tradujiste tú mismo del hebreo / arameo al español. Y si quieres, los podemos empezar a poner. Podemos poner, si quieres, el primero y lo vamos leyendo y mientras tanto lo vamos comentando para que la gente empiece a entrar en calor un poquito. ¿Te parece? Sí, sí. El texto que vamos a leer, por lo menos la primera parte, es el mismo texto que mencionaste en el video hablando acerca de la profecía de la destrucción de Jerusalén. El hecho que, bueno, vamos a leerlo. Aquí está. Esto son traducciones de Steven, que me las mandó hace un rato. Talmud de Babilonia, Tratado Yomá 39b. El texto dice así: 40 años antes de la destrucción de la casa de Dios, no había suerte que se levantara a la derecha y no emblanquecía la lengua de Zorit, que se supone que es el hilo carmesí, y la vela desde el oeste no estaba prendida y las puertas del templo se abrían por sí mismas. Tranquilos que ahora Steven va a explicar todo. Hasta que el rabino Yohanan ben Zakkai les habló y dijo: templo, templo, ¿por qué te aterrorizas? Zacarías, hijo de Idó, ya dijo esto sobre ti. En Zacarías 11:1, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. ¿Qué es esto, Steven? Nadie entendió nada, los puntos del 1 al 4, ¿qué significan estas cosas? Sí. Bueno, comenzamos con el nombre, trato de Yomá. Yomá es la misma palabra que Yom y todo el tratado, sí, porque el Talmud está dividido en Sdarim, no sé cómo traducirlo, y luego en Masachtot, que son lo que traducido al español tratado. Y específicamente el tratado de Yomá se trata de Yom Kippur, el día de la expiación. Y bueno, ¿qué es el Talmud en general? Nada más para entender. Son dichos de rabinos de diferentes periodos que todos tratan más o menos de los mismos, agarran un tema y empiezan a hablar sobre ese tema y cada uno trae su idea o trae su interpretación o trae su... vamos a decir, documento más antiguo de otro rabino que vivió en una generación más antigua. Y aquí tenemos un testimonio de que están presentando un evento que ocurrió mucho antes que el Talmud fue escrito, que trata de cosas que pasaron en Yom Kippur.
Sí, entonces estos 4 puntos, por lo menos 3 de los 4, se tratan de Yom Kippur. El número 1, no había suerte que se levanta a la derecha. Ahora, cuando nosotros leemos en Levítico capítulo 16, que ahí se trata de todas las cosas que el sumo sacerdote tiene que hacer para el día de la expiación, en el versículo 8 específicamente, Dios dice que hay que agarrar 2, ¿cómo se le dice? Chivos. Sí, chivos o machos cabríos. Exacto. Y hay que hacer suerte, ¿sí? Hay que elegir uno de los 2. Uno tiene que ser sacrificado para Dios y el otro tiene que ser llevado hacia el desierto de Judá a un lugar llamado Azazel. Y en esa suerte que se hace, puede ser uno que está a la izquierda y uno que está a la derecha del sumo sacerdote. Ahora, la Torá, la ley de Moisés, no explica exactamente cómo funciona esa suerte, cómo lo hacen, quién lo hace. Digo, no hay detalles. Entonces ahí el Talmud nos trae más información acerca de esa ceremonia de elegir la suerte sobre el chivo. Y lo que dice el Talmud es que cuando sale que el chivo que está a la derecha, eso es buena señal. Pero cuando sale el chivo de la izquierda, que va a ser sacrificado para Dios, significa que algo no está bien. Dios está enojado o algo va a pasar, algo malo va a pasar. Otra vez esa información no está en la ley de Moisés, está en el Talmud. Y lo que dice Yohanan ben Zakkai, o por lo menos lo que dice el Talmud, que 40 años antes que se destruya el templo, ahí no fue elegido nunca el chivo de la derecha, sino nada más el chivo de la izquierda. Sí, digo, cada año hay 50% de posibilidad. Entonces, si el primer año salió la izquierda, el segundo año salió la izquierda, bueno, puede ser casualidad. Tercer año salió la izquierda. Cuarto año, y así los 40 años sale nada más el chivo de la izquierda, y eso indica que son malas noticias, según el Talmud. Bueno, seguimos con el número 2. El 2. Y no emblanquecía la lengua de Zorit, que se supone que es el hilo carmesí. Muy bien. Entonces, ahí está, te puse un versículo de Isaías 1, sí, aquí. Versículo 19. Si puedes leerlo, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien. Este versículo, no sé si cuando Isaías lo habló, está hablando de alguna lana física o era algo metafórico. Pero el Talmud indica que sí, en el tiempo de, por lo menos del segundo templo, al chivo que es enviado hacia Azazel, hacia el desierto de Judá, se le ataba un hilo de carmesí y de manera sobrenatural, ¿sí? De manera milagrosa, ese hilo se tornaba a ser blanco, de rojo a blanco. Y eso es el cumplimiento de Isaías 1:18, lo que recién leímos, de que eso indica que Dios perdona al pueblo, que los pecados están expiados, porque todo el propósito de Yom Kippur es expiar los pecados del pueblo. Y bueno, vamos al tercero. El tercero no tiene que ver directamente tampoco con el día de Yom Kippur, sino que todos los días la menorá tiene que estar prendida. Por lo menos hay un sacerdote que es responsable para prenderla a la mañana y luego prenderla de noche también. Ahora, en uno de los versículos de la Biblia está escrito de que tiene que haber una vela ner tamid,
Sí, ner tamid, vela constantemente, todo el tiempo. Y el Talmud dice que es la vela segunda antes del lado occidental, ¿no? Occidental, sí, del oeste. Sí, exacto, que es esta vela. Sí, la vela anteúltima. Y eso es lo que dice el Talmud. Otra vez digo, eso no es lo que está escrito en la ley de Moisés, sino que es tradiciones que luego se escribieron. Y esa vela nunca debe estar apagada, sino hay que mantenerla prendida. Y hasta el Talmud menciona que si en caso que el sacerdote no llegó y se acabó el aceite, incluso sigue prendida de manera sobrenatural 24/7, porque esa vela indica de que la presencia de Dios está en el templo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice que 40 años antes de la destrucción del templo pasó? Es que esa vela se apagaba constantemente. Digo, se la prendía y inmediatamente se apagaba. Ok, ¿qué es el 4? El 4 dice que las puertas se abrían por sí mismas. Y hay que entender, se trata del templo de Herodes, que el templo de Herodes fue construido con puertas gigantes, que si no me equivoco, en alguna parte está escrito que hace falta varias personas para abrir o cerrar las puertas porque eran pesadísimas. Y por eso hay que imaginarse que no es el viento que de repente abrió las puertas, sino que 40 años antes de la destrucción del templo, las puertas se empezaron a abrir solas. No sé en qué frecuencia, no sé cuántas veces pasó eso, pero me imagino más de 2 veces. ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa que las puertas están abiertas? Bueno, si las puertas están abiertas, quiere decir que nadie vive en esa casa. Digo, una casa que todos pueden entrar y salir. ¿Cómo se dice en español? Paruts. Sí, deshabitada. Sí, cuando se dice dlatot prutzot, puertas que no hay necesidad de cerrarlas porque igual nadie vive adentro. Y bueno, entonces Yohanan ben Zakkai, que él era testigo porque él mismo era sacerdote que trabajaba en el templo diariamente, indica de que eso sucedió 40 años antes. Ahora, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice? El Nuevo Testamento nos dice de que cuando Yeshua muere en la cruz, en ese momento pasaron varias cosas, había un terremoto, el sol se hizo oscuro, pero también está escrito que en ese momento se rompe el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo desde arriba a abajo, y eso indica de que el camino, bueno, eso lo conecto con mi libro, que eso es lo pongo entre paréntesis, ¿no? Hablemos de tu libro porque todo el mundo está preguntando también por tu libro. La gente que comenta habla de tu libro también, así que sí, hablemos de tu libro un poquito. Así que, bueno, me quedó nada más la versión en inglés. La versión en español ya no me quedó, por lo menos aquí en Israel. En Amazon no hay problema en conseguirlo en español, pero físicamente... Aquí, para la gente que lo quiera, en la caja de descripción tienen el enlace para comprarlo desde Amazon. Gracias. Así que se puede ver en la portada del libro, acá están los querubines que estaban bordados sobre el velo. ¿Sí? Eso es lo que Dios le indica a Moisés, bordar querubines. Y el velo roto. Y sí, adentro se ve un árbol que, si se cuenta, hay acá 7 ramas que representa la menorá, representa el candelabro de 7 velas, y yo creo que representa también el árbol de la vida. Entonces yo en el libro explico al final de que ahí está el árbol de la vida que Dios puso los querubines para no poder llegar al árbol de la vida. Cuando Yeshua murió,
Él expió todos los pecados de la humanidad desde el primer hombre y de esa manera abrió el camino. Los querubines fueron quitados y ahora tenemos acceso para el árbol de la vida, que entre paréntesis voy a decir, creo que es Yeshua mismo. Pero volviendo al tema de nosotros, realmente la Biblia, el Nuevo Testamento indica que cosas raras empezaron a pasar en el templo desde la crucifixión. Y cuando vamos a la carta a los Hebreos, ya desde el capítulo 8 en adelante, ¿qué es lo que dice la carta a los Hebreos? Dice de que hay un templo terrenal hecho a manos de hombre, y el templo terrenal hecho a manos de hombre era una sombra de un templo celestial que no está hecho a manos de hombre. Y que el sumo sacerdote terrenal, que es humano, es una sombra de un sumo sacerdote celestial que está en la presencia de Dios en el cielo. Y el antiguo pacto es un pacto que se basa en lo terrenal, se basa en cosas hechas a manos de hombre, pero eso era una preparación para que nosotros podamos entender no la sombra, sino el cuerpo que hace la sombra, ¿sí? Y el cuerpo que hace la sombra es el Mesías. La idea es que cuando se cambia el antiguo pacto a un nuevo pacto, el templo que nosotros como pueblo debemos usar no es el templo terrenal, sino es el templo celestial. Sí, pasamos de un templo hecho a manos de hombre a un templo hecho a manos de Dios mismo. Y por eso la muerte de Yeshua en la cruz era el momento que se hizo el pacto, porque el pacto se tiene que hacer con sangre. ¿Sí? Como está escrito que Moisés, cuando hizo el pacto, agarró vacas, las sacrificó, agarró la sangre, las tiró sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto. Y por eso Yeshua, una noche antes que fue crucificado, agarró la copa de vino y dijo, tomen este vino porque esta es la sangre del nuevo pacto. Pero ese momento que él ofrece el vino no es el momento que se hizo el pacto, sino el momento que se hizo el pacto es cuando fue crucificado y murió en la cruz. Eso fue el momento que el antiguo pacto se acabó y comenzó el segundo pacto. Y por eso el templo terrenal que está hecho a manos de hombre salió de uso. No quiero que me entiendas mal, Ariel. El lugar sigue siendo sagrado. Sí, el lugar, el monte del templo sigue siendo sagrado. ¿Por qué? En mi fe, yo creo que Yeshua va a volver. ¿Y dónde va a estar durante los primeros 1000 años? ¿Dónde va a estar físicamente cuando va a volver? Va a estar exactamente en el monte del templo, en Jerusalén físicamente. ¿Se va a reconstruir el templo? ¿Tú crees que se va a reconstruir? Se va a reconstruir un tercero, no por Dios. ¿Sí? Parece por el Estado de Israel, por los rabinos, y ese templo también va a ser destruido, y luego, cuando el Mesías vuelva, el Mesías mismo va a ser el arquitecto, y todos los presidentes, reyes, gobernantes del mundo que van a quedar después de la tribulación, van a participar en la construcción del cuarto templo. Y el cuarto templo va a ser el templo verdadero que le va a servir como el palacio, el trono del Mesías por los 1000 años. ¿Sí? Por 1000 años que va a reinar sobre la tierra. Después de los 1000 años está escrito que la nueva Jerusalén desciende del cielo y se va a unir a la Jerusalén terrenal. Entonces, eso que se cambió el pacto, que haya un nuevo pacto, que ahora nos basamos en el templo que está en el cielo y no en el templo que está en Jerusalén,
no indica que Jerusalén perdió su santidad. Al contrario, Dios eligió ese lugar por un propósito. Pero la manera de expiar pecados, ¿sí? La manera de expiar pecados en el antiguo pacto era nada más a través del templo, de los sacrificios, de los sacerdotes, del altar, del día de la expiación. Ese fue el método como el antiguo pacto trata con el pecado, pero bajo el nuevo pacto, el templo primeramente es el Mesías mismo, porque él dice, como bien también citaste en el video que hiciste allí, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Y entre paréntesis está escrito que está hablando sobre él mismo, sobre su cuerpo. Luego, más tarde, en las cartas, en la carta también de Pedro, está escrito de que también nosotros, como creyentes en él, somos puestos como piedras vivas en el templo de Dios, y nosotros somos el templo, porque también en Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 39, Dios dice, y mi espíritu va a habitar en ustedes. ¿Sí? Ya no va a ser en un lugar físico, ya va a ser en un lugar de carne y hueso. Y con todo esto, podemos entender que el templo físico hecho a manos de hombre en Jerusalén sirvió hasta que se acabó el pacto mosaico, y desde entonces ya no hace falta más. Ahora tenemos a Yeshua, que es el sumo sacerdote que sirve en el lugar santo que está en el cielo. Eso es lo que el Nuevo Testamento dice. Ahora, todo lo que el Talmud indica que sucedió 40 años antes que se destruyó el templo, ¿qué pasó 40 años antes que se destruyó el templo? Coincide con la fecha de la crucifixión. Sí, porque se cree que Yeshua nació no exactamente en el año 1, porque sabemos que Herodes murió unos años antes y tiene que haber un tipo que vivían los dos juntos, ¿no? Herodes el Grande y Yeshua. Así que nació un poco antes que murió Herodes, y se cree que la crucifixión sucedió más o menos en el año 30. Así que, qué casualidad que el Talmud indica que 40 años antes el templo dio señales de que el día de la expiación, el trabajo del sumo sacerdote terrenal, ya no tiene efecto. El chivo que tiene que ser, por suerte, no es el chivo correcto, es el chivo que señala una mala noticia. El hilo de carmesí no se hace blanco. Eso indica que Dios no da perdón a través de ese templo, a través del día de la expiación por el sumo sacerdote, que ese es su trabajo, confesar los pecados del pueblo y que Dios provea expiación de pecados de todo el pueblo. Y bueno, ¿qué más me falta? Sí, es como que la vela del candelabro, de la menorá, que ya no se prendía, por lo menos no constantemente, lo que muestra que el templo no funcionaba bien, y las puertas que se abrían solas como locas. Sí, y eso indica que el templo ya dejó de ser la casa de Dios. Dios ya no está ahí. Digo, en la tradición judía, en el Talmud, está escrito que la presencia de Dios, la Shejinah, no se apartó del muro occidental. Y entre paréntesis voy a decir, no se trata del muro occidental que conocemos hoy. Se trata del muro occidental del templo. ¿Sí? Okay. El muro occidental que conocemos hoy no es el muro del templo, es el muro de la... ¿Cómo es en español? Es la pared de contención de la explanada del templo.
Exacto, la pared de contención. Pero cuando en el Talmud aparece que la Shejinah, la presencia de Dios, no se apartó del muro occidental, se refiere del muro occidental del templo, y hay que entender de que el lugar santísimo está del lado occidental. Sí. ¿Sí? Por eso el Talmud dice eso, pero eso contradice lo que la Biblia dice, porque en el libro de Ezequiel mismo ve a la presencia de Dios salir del templo, subir al Monte de los Olivos y ascendiendo hacia el cielo por causa de que ya el templo ya no tiene valor, los babilonios van a destruir el templo, y también hay algunas cosas que indican en el mismo Talmud que los babilonios y más tarde los romanos destruyeron un edificio, pero no destruyeron la casa de Dios, porque el templo dejó de ser la casa de Dios antes que los babilonios o los romanos más tarde la destruyan. Y eso es lo que este texto indica, de que 40 años antes ya dejó de ser la casa de Dios. ¿Y quién es hoy la casa de Dios? En mi fe, yo creo que es los creyentes, ¿sí? Lo que se le dice la iglesia, los que nacen de nuevo y reciben el Espíritu Santo. Ahora, Steven, mientras hablas, yo voy imaginándome un montón de preguntas que te quiero hacer, ¿cierto? Ojalá tuviésemos aquí 5 horas. Lamentablemente no las tenemos y hay más textos que leer dentro de un rato. Pero, si me permites, abriendo un paréntesis, y tómate esta pregunta sin ningún tipo de ánimo de polemizar en nada, ¿de acuerdo? Tanto tú como los oyentes que van a escuchar esto después. Tú traes aquí un texto del Talmud, que es un texto del judaísmo rabínico, es decir, del fariseísmo, que el judaísmo rabínico es el heredero del fariseísmo de la época del Segundo Templo, para comprobar que el Nuevo Testamento trae una verdad histórica, que es que 40 años antes de la destrucción del templo, coincidiendo con la crucifixión de Jesús, el templo dejó de funcionar. El Nuevo Testamento lo dice de una manera, terremoto, el velo se rasgó, y el Talmud lo dice de otra manera, pero en ambos textos podemos ver cómo algo pasó con el templo más o menos en el momento en el que Jesús está siendo crucificado. La pregunta es, ¿significa esto que dentro del Talmud, dentro de la literatura rabínica, podemos encontrar también algunos pasajes que podemos considerar como verdaderos? ¿Podemos encontrar algunos pasajes útiles que contengan algún tipo de sabiduría? Y esta pregunta te la hago, ya sabes por qué te la hago, que a mí todo el tiempo me están dejando comentarios del tipo, el Talmud es herejía, el Talmud está escrito por el mismísimo Satanás, nada de lo que esté escrito en el Talmud es válido, y de repente viene Steven, da vuelta a todo y dice, miren cómo el Talmud confirma un pasaje del Nuevo Testamento. Sí. Bueno, voy a decir mi opinión acerca del Talmud. ¿Cuál es mi relación con el Talmud? Sí, eso. Hay que entender, como expliqué antes, el Talmud es simplemente los protocolos de diferentes reuniones que tuvieron los rabinos hablando de diferentes temas, de diferentes épocas. El Talmud fue escrito, bueno, más o menos en un periodo de unos 400 años o hasta más, y contiene tradiciones más atrás en el tiempo de que comenzó a ser escrito. Ahora, eso que fue escrito por judíos que no creen en Yeshua, ¿sí? En mi opinión, ellos están en el error, ¿sí? En mi opinión, como creyente en Yeshua, yo creo que ellos están en el error, que no conocen la verdad. Lo que la Biblia explica acerca del pueblo judío que no cree en Yeshua está escrito también en Deuteronomio 31, 32, también Isaías capítulo 8 y otras partes en Isaías, de que Dios esconde su rostro de su pueblo. ¿Sí? Ester panim, esconder el rostro de su pueblo. Luego también Pablo explica acerca del velo que tuvo Moisés,
que Moisés se tapó la cara porque su rostro brilló de luz y explica de que el pueblo judío, mientras lee lo que Moisés escribió, ese velo está puesto en su corazón para que no entiendan. Digo, hay un propósito por qué Dios puso ese velo sobre el pueblo judío, y lo que Isaías dice que él pone el velo sobre los sabios. Digo, justamente sobre los sabios, si quieres te doy también el versículo, lo que está escrito. Quiere decir que cuando hay un sabio que tiene un velo, significa que está ciego, no significa que no es inteligente, que dejó de ser sabio, ¿sí? Y por eso yo considero a los rabinos gente muy inteligente. Depende, ¿no? Hay algunos que sí, algunos que no. Pero sí, hay algunos rabinos que yo los respeto mucho, rabinos actuales o rabinos durante los últimos 2000 años. Y eso que no están de acuerdo con la mesianidad, no sé si digo bien la palabra, perfecto, de Yeshua, no significa que están equivocados en todo lo que digan. Voy a agarrar algo extremo, sí, algo extremo. Eso que yo puedo agarrar el libro de Hitler, Mein Kampf, y estoy seguro que voy a encontrar muchas cosas que puedo estar de acuerdo. No significa que voy a estar de acuerdo con ese libro. No significa que acepto ese libro como algo, como verdad. No, la mayoría de las cosas son mentiras, pero a veces la mentira no necesariamente es lo opuesto de la verdad, sino que la mentira es la verdad un poco cambiada, ¿sí? Que al final te llegas a una conclusión equivocada. Y por eso la relación mía con el Talmud. Primero, el Talmud es un texto que conserva tradiciones, conserva eventos y puede ser una fuente histórica para aprender. Claro, puedo dudar de algunas cosas que están escritas, pero si yo puedo, tengo otras fuentes, tú que eres historiador, me imagino que entiendes de qué estoy hablando, ¿no? Que si yo agarro lo que dice Josefo y agarro lo que dice el Talmud y luego está también la arqueología y empiezo a cruzar las cosas, llego a mis conclusiones, llego a la conclusión que, bueno, lo que está escrito aquí en el Talmud tiene sentido, pero lo otro que está escrito no tiene sentido. Entonces, yo sí uso el Talmud. Lo uso porque es una fuente histórica, no palabra de Dios, no, vamos a decir, que los rabinos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Además que el mismo Talmud se puede encontrar una conversación, no sé, de 30 rabinos, y los 30 rabinos tienen cada uno opinión diferente. Correcto. Y hasta se insultan, dice, no, que Dios perdone a ese rabino porque dijo esto, ¿sí? Y aparte, que como yo vivo en Israel, y yo soy judío, y yo tengo contactos con otros judíos que no creen como yo, que son judíos ortodoxos y creen en el texto talmúdico, yo les digo, miren, yo no creo en el Talmud como palabra de Dios, pero tú sí crees en el Talmud como palabra de Dios. Entonces, si el Talmud tuyo indica algo del Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué no usarlo? Claro, el Talmud está también llenísimo de cosas que no estoy de acuerdo para nada. Sí, cosas que creo que no deberían ser escritas en ningún lugar y a veces me cuesta defender el Talmud, ¿sí? Por las cosas que aparecen. Sí, hay algunas partes que dice que los gentiles no son hombres, son un tipo de animal, pero hay que entender que hay varias opiniones dentro del Talmud. Sí, entonces si uno agarra ese pasaje que habla de los gentiles que son animales y no son hombres, entonces hay otros pasajes que lo contradicen. Claro, esa es la opinión de un rabino de 200. Exacto. Claro. Exacto.
Y sí, entonces yo otra vez, entonces uso el Talmud también como fuente histórica, aunque no fuente histórica, digo, tengo que también cuestionar los detalles que me da el Talmud. Y a veces el Talmud me da cosas que puedo decir, wow, realmente me ayudan a entender hasta el texto bíblico. Genial. Ahora, te pregunto tu opinión, ¿cierto? Porque en el momento en el que los rabinos escriben esto dentro del Talmud, dentro del tratado, como podemos ver aquí, Yoma 39b, ya han pasado varios siglos del nacimiento del cristianismo y los rabinos conocen lo que es el cristianismo y también saben perfectamente que esto va a poder ser utilizado para explicar cosas del Nuevo Testamento. Yo te dije cuando hablamos el otro día, medio en broma, mira qué increíble cómo el judaísmo rabínico se pega a sí mismo un tiro en el pie, ¿cierto? Colocando este texto. ¿Tú has hablado de este texto quizás con judíos que son más ortodoxos y que te lo han podido rebatir? ¿Cómo explica el judaísmo hoy en día, si es que tú sabes, este pasaje, si no es en comparación con el Nuevo Testamento? Sí, hablé con algunas personas religiosas y bueno, no me dieron una respuesta, que yo pueda decir, bueno, está bien, entiendo cuál es tu posición. Por ejemplo, me dijo alguien, ok, 40 años antes, pero si no sabes exactamente en qué año fue la crucifixión, entonces ¿cómo puedes decir que eran exactamente 40 años? Claro, pero porque para que se entienda, para que la gente, no vamos a resolverlo aquí, ¿cierto? Pero para que la gente entienda, desde el punto de vista de Steven, y ahora seguramente que de muchos oyentes que creen en lo mismo que Steven, lo que dice el Talmud se justifica porque coincide con la crucifixión de Jesús, que es el momento en el que el templo deja de tener valor. Como el judaísmo, ¿no?, explica que 40 años antes el templo haya dejado de funcionar. ¿Por qué justo en ese momento y no 20 años antes, o 100 años antes, o un día antes, ¿no? O sea, ¿qué pasó 40 años antes para que justo en ese momento y no en otro el templo haya dejado de funcionar? Me parece curioso. Sí. No, la verdad que no sé si hay una respuesta más sofisticada, sí, porque por lo menos me encontré con alguien que me diga esa respuesta. Genial. Bueno, ¿quieres ir a otro? ¿Seguimos? ¿Vamos a otro texto? Sí, porque sí, preparé algunos textos que también, igual como lo que recién leímos, el de los 40 años antes, hay otros más textos que pueden indicar acerca del Nuevo Testamento. Entonces, sí, vamos a leerlo y te digo dónde parar para que pueda dar la explicación. Ok, estamos de nuevo en el Talmud de Babilonia, en otro tratado que se llama Sanedrín 97a y b. Rav Ketina dijo: el mundo existe durante 6000 años y luego va a ser destruido, como está escrito, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Y también nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. ¿Sigo? Sí, hay que entender de que todo hoja, sí, porque el Talmud está dividido en hojas y cada hoja tiene 2 lados, A y B. Entonces, toda esta hoja del 97, A y B, y también unas hojas antes y unas hojas después, todo se trata de la redención del Mesías, de los fines de los días, y traen los diferentes opiniones, diferentes rabinos que hablan acerca de esos temas. Entonces ahí leemos acerca de un rabino llamado Ketina, ¿sí? Y él da su opinión acerca de cuánto tiempo tiene que ser el mundo hasta que llegue el Mesías. Entonces, sí, seguí leyendo. Ok. Se enseña sobre Rav Ketina.
Así como la tierra debe reposar cada 7 años por un año completo, del mismo modo el mundo va a reposar por 1000 años en el séptimo milenio, como está escrito, y solo Jehová será exaltado en aquel día, Isaías 2:17. Y también cántico para el día de reposo, Salmos 92:1, un día que es completamente sábado. Y también está escrito, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, Salmos 94. Eliau, el profeta Elías, dijo, el mundo existirá durante 6000 años. 2000 años de caos, 2000 años de Torá, 2000 años del Mesías. Y debido a nuestros pecados que se han multiplicado, se hizo lo que se hizo de esto, de los días del Mesías. Bien. Yo siempre le digo, claro, la gente todavía no entendió nada, pero está bien, yo a veces traigo el Talmud en mis directos, y la gente me dice, Ariel, ¿dónde consigo un Talmud en español? Le digo, no, es que aunque consigas un Talmud en español, te va a resultar muy complicado entenderlo, porque entendimos las palabras, pero si no tuviésemos aquí a Steven, seguramente no entenderíamos nada. A ver, Steven, explícanos qué está pasando aquí. Bien, entonces hay que entender, primero hay un fenómeno dentro del judaísmo que se puede ver testimonios de ese fenómeno ya desde la época del Talmud. Dices, no sé si escuchaste alguna vez que en el catolicismo existe la apariencia de María. Sí, Sí. que la Virgen aquí, la Virgen allá, que aparece. Bueno, por eso hay tantas vírgenes, ¿no? La Virgen de Lourdes, Sí, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Guadalupe. exacto. Entonces, y aparece, muchos testifican que le aparecen los sueños. Y exactamente lo mismo, no sé si escuchaste alguna vez de ese fenómeno, exactamente lo mismo sucede con Elías dentro de la religión judía. Claro. Digo, en el Talmud aparece Elías, el profeta, porque Elías no murió, ¿sí? Se subió al cielo con el carro de fuego y por eso hay gente, y yo conozco personalmente, gente que me dijo, mi abuelo, Elías le apareció, ¿sí? Y por eso también en el Talmud hay algunos lugares que Elías mismo aparece y habla con la gente, habla con los rabinos. Entonces este es uno de los casos, que el mismo profeta Elías se le aparece a la gente y le da información. Y bueno, entonces este rabino Ketina dice, bueno, existe la idea de que un día para Dios son como 1000 años, y eso aparece también en Salmos 90, pero también en el Nuevo Testamento está citado 2 veces, de que un día es como 1000 años, y por eso dice, ok, entonces como Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó, entonces el mundo debe existir 6000 años y el séptimo día tiene que ser un milenio sabático, ¿sí? De 1000 años de descanso. Y por eso está escrito, y repite todo el día, de que en aquel día, sí, en aquel día se refiere a esos 1000 últimos años, que nada más Jehová sea exaltado. Y dice el cántico para el día del reposo, sí, que indica que es ese mismo milenio. Y es muy curioso de que lo que dice el Nuevo Testamento es que el Mesías va a volver y va a establecer un reino que va a durar 1000 años. ¿Y qué es eso, ese milenio de 1000 años? Es un reino que no va a haber guerras, ninguna nación contra la otra, va a haber paz mundial, los animales no se van a comer uno al otro, y todas las naciones van a estar alabando a Dios y caminando por los caminos de Él, como dice Isaías capítulo 2 y otras muchas partes más de la Biblia. Quiere decir que el Nuevo Testamento también indica que el mundo existirá 6000 años y el séptimo milenio es lo que el Nuevo Testamento llama el reino del Mesías por 1000 años. Ahora, luego lo interesante es la división de los 6000 años.
la división de los 6.000 años. 2.000 años de caos. ¿Qué son los 2.000 años de caos? Desde Adán hasta más o menos Abraham. Abraham, según las cuentas que se hace desde Adán, dentro del texto bíblico, no los rabinos ni nada, sino contando las 10 generaciones de Adán a Noé y luego de Noé hasta Abraham, el año que Dios llamó a Abraham fue 1948. Mira qué simpática fecha. Un año muy simpático, 1948. Sí, por eso me acuerdo. Es una fecha que me es fácil para recordar. Casi 2.000 años. Y con Abraham comienza una nueva historia. Con Abraham comienza una relación entre Dios y Abraham con su descendencia. Por eso dice 2.000 años de Torah. 2.000 años que Dios entrega la Torah. Bueno, no la entregó a Abraham, pero con Abraham es el comienzo de ese proceso. Luego está Moisés, el reino de Israel y toda la historia, hasta que se cumplen 4.000 años de historia desde la creación del mundo. ¿Y qué es lo que pasa en los últimos 2.000 años? 2.000 años de días del Mesías, Yemot HaMashiach. Un momento. ¿Dónde están esos 2.000 años según el judaísmo? ¿Qué pasó con esos 2.000 años? Porque el Mesías no vino según el judaísmo ortodoxo. Pero aquí dice, aquí hay que, dice días, pongo años, ¿cierto? 2.000 años. Sí, bueno, yo escribí... porque es Yemot HaMashiach, claro, de los días del Mesías. Exacto. Que la gente no se confunda, que antes decía días aquí, tiene que decir años. Exacto. Sí, bueno, yo escribí 2.000 años, parece que me cayó una palabra y no la incluí, pero mi intención era que diga 2.000 años de los días del Mesías. Y Eliyahu, explica por qué entonces no vivimos bajo el gobierno del Mesías en estos 2.000 años. Bueno, 2.000 caos, 2.000 Torah, y los otros 2.000, antes que llegue el séptimo milenio, los últimos 2.000 años deben ser los días del Mesías. ¿Pero por qué no llegó el Mesías? Por nuestros pecados. Sí, nuestros pecados que se multiplicaron. Pasó lo que pasó con ellos, como que no sabemos qué pasó, y el rabino Steinsaltz, sí, que es un intérprete del Talmud, que murió hace 2 años, si no me equivoco, escribe, cuando interpreta este versículo que dice, y debido a nuestros pecados que se han multiplicado, se hizo lo que se hizo de esto, ¿ok? ¿Y sí, cuál es la interpretación? Interpreta este pasaje que no se entiende bien, ¿cierto? Se hizo lo que se hizo de esto por causa de nuestros pecados, y aquí está la explicación. Que dice, el Mesías debió haber llegado al final de 4.000 años, pero debido a los pecados de Israel, aún no ha llegado. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento dice? El Nuevo Testamento dice de que los pecados del pueblo, como dices Isaías capítulo 53, que los pecados del pueblo hirieron al Mesías. Sí, los pecados del pueblo mataron al Mesías. Yo digo Mesías, ¿no? La interpretación mesiánica, la interpretación cristiana. La interpretación rabínica da otra interpretación de Isaías 53, pero de punto de vista cristiano, mesiánico, por causa de los pecados del pueblo, bueno, Isaías lo mencioné también antes, en capítulo 6. ¿Qué dice en capítulo 6? Cuando Isaías lo ve a Dios sentado en su trono, le dice, ¿quién voy a enviar a este pueblo? Isaías dice, aquí, mándame a mí. Y ahí le da a Isaías una misión. Dile al pueblo palabras
que no entenderán. Haga que sus oídos se tapen y su corazón se haga de grasa, se haga duro de grasa. No me acuerdo exactamente cómo está en español, pero eso es la palabra que Dios le dice a Isaías, que eso es lo opuesto de lo que esperamos de un profeta. Porque ¿para qué Dios manda un profeta? Manda un profeta para advertir y decir al pueblo: arrepiéntense, que si no se arrepienten, Dios va a mandar un mal, va a haber una maldición, va a haber una tribulación, y se tienen que arrepentirse. Y eso es lo que hizo Jonás, Jeremías. Todos los profetas fueron enviados para advertir al pueblo que no hagan algo malo. Pero Dios lo manda a Isaías para hacer un trabajo opuesto, que las palabras de Isaías tapen los ojos y tapen los oídos para que no escuchen, para que no entiendan y para que no tengan sanidad. Eso es lo que dice fin del capítulo 6 de Isaías. Y antes mencioné que en Deuteronomio 31, 32 y también en diferentes partes de Isaías, Dios dice: yo voy a esconder mi rostro de ellos. ¿Sí? No me van a reconocer, no me van a ver. Y realmente cuando viene Yeshua, si te das cuenta cuando lees en los evangelios, alguien que es un Mesías falso va a tratar de avisar a todo el mundo que él es el Mesías. Va a poner carteles, va a hacer, decir de manera pública: yo soy el Mesías, crean en mí. Pero Yeshua, ni siquiera a sus propios discípulos les dijo quién es él. Había un momento que los llevó a Cesarea de Filipo, y eso era justo antes que se fue a Jerusalén. Digo, era unas semanas antes de la crucifixión. Y ahí le pregunta a sus discípulos: ¿quién ustedes piensan que soy yo? Y nada más Pedro dijo: el Mesías, hijo de Dios. Bien has dicho que no carne y hueso te lo reveló. Ahora Yeshua es carne y hueso. Quiere decir que él nunca reveló a Pedro de que él es el Mesías. Quiere decir que durante los 3 años que Yeshua está con sus discípulos, no habla a nadie que él es el Mesías. A los padres de la niña de 12 años que Yeshua hizo resucitar, le dice: no le cuenten a nadie. Cuando vino el pueblo para reinarlo, ¿sí? Hay un pasaje en los evangelios que dice que la gente lo vio y se reunió y trató de agarrarlo para reinarlo. Y está escrito que él se escapó de ellos porque no quiso. Digo, él vino para ser el rey, pero sin embargo, cuando el pueblo lo reconoce y quiere que él sea el rey, él se escapa. Los fariseos, los saduceos le preguntan: digan quién eres. ¿Eres el Mesías o no? Y Yeshua no les contesta. Juan el Bautista tiene dudas si él es el Mesías o no es el Mesías. Manda gente que le pregunte. Yeshua dice: vayan y díganle a Juan qué es lo que vieron. Sí, pero no le da una respuesta, no dice: sí, soy el Mesías. Eso es parte del Hester Panim, de esconder el rostro del pueblo. Hay un propósito, ¿sí? No es el momento y no tengo el tiempo de explicar por qué, cuál es el plan de Dios de por qué escondió el rostro del pueblo judío. Pero ese esconder el rostro viene por los pecados del pueblo. Sí, Deuteronomio 31, ahí aparece Moisés. Dios le dice a Moisés: si no van a obedecer mi ley, si no van a cumplirla, van a venir muchos males sobre este pueblo, y yo voy a esconder mi rostro de ellos en aquel día. ¿Sí? Y por eso, cuando dice que los últimos 2000 años de los 6000 años que tiene que existir el mundo van a ser los días del Mesías, la razón de por qué los judíos no participan dentro de lo que se llama los días del Mesías es por sus pecados. Pero, ¿sí? Steven, tengo una cushía, ¿puedo? Tengo una... Claro.
En hebreo decimos kushia, una dificultad, una pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Si el motivo por el cual Israel no conoce a Jesús es por causa de sus pecados, ¿no? Por el motivo por el cual todavía no ha llegado el Mesías para Israel es porque hay un castigo por causa de sus pecados, ¿eso no contradice de alguna forma el motivo por el cual vino Jesús, que es para liberar de los pecados? Muy bien. Sí, tenés razón. 100% tenés razón. Él vino para proveer salvación. Él vino para expiar los pecados. Pero él también está buscando a su rebaño. ¿Ok? Voy a explicarlo. Ahora necesito 3 horas más para explicar esta pregunta. Perdón por haber hecho esa pregunta. No, está bien. Tal vez lo voy a contestar en pocas palabras y tal vez en otro momento hacemos un video sobre eso. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, está escrito de que Dios, bueno, el pueblo se hizo pecados en el desierto, se rebeló una vez y otra vez y otra vez, y está el pecado de los espías, ¿sí? Que la gente se enojó con Dios porque Dios los sacó de Egipto para ser muertos por los cananeos. ¿Sí? Dicen, vamos a entrar a esa tierra y esa tierra nos va a matar, los gigantes nos van a matar en la tierra de Canaán. Y Dios se enoja muchísimo, se enoja tanto que Él dice, todos aquellos pecaron contra mí, no van a pisar la tierra prometida. ¿Sí? Y hay que entender de que eso es también bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, Yeshua murió, no es casualidad que murió en la cruz el 14 del mes de Nisan, que el mes de que se festeja el Pesaj, murió justo al tiempo que se sacrifica el cordero de Pesaj. Y de eso tenemos que hablar otro día también, porque tú dices, y la otra vez lo dijiste también y yo no dije nada, me quedé callado y ahora lo repetiste, pero ya no me puedo aguantar, que Yeshua murió el 14 de Nisan y no el 15 de Nisan, ¿cierto? Y tenemos que hablar, no ahora, ¿cierto? Pero lo dejamos como asterisco para hablar de eso, de la última semana o los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén, porque me interesa mucho tu punto de vista. Pero, perdón, continúa, pero era simplemente un inciso. Sí. Entonces ahí él muere como el cordero de Pesaj, porque el Pesaj, como el antiguo pacto, es una sombra del nuevo pacto. ¿Sí? Para que podamos entender el nuevo pacto, Dios tuvo que hacer las cosas terrenales y físicas para que entendamos las cosas espirituales del nuevo pacto. Y por eso, de la misma manera que el pueblo, el que no confió en Dios, que Dios lo puede hacer entrar a la tierra prometida, el que no creía en él, porque Dios dice, ¿por qué este pueblo no cree en mí? Sí, y no es cuestión de creer que existe, no es cuestión de que no cree que existe porque vieron cómo abrió el mar, cómo dio las 10 plagas en Egipto, cómo hizo, todos los días ven el maná cayendo del cielo, lo ven físicamente en el columna de fuego que va caminando delante de ellos los 40 años. Entonces, cuando está escrito que ellos no creen en él, que Dios dice, ¿por qué no creen en mí? No es que no creen que existo, sino no creen que yo soy capaz de salvarlos, que yo soy capaz de hacerlos entrar a la tierra prometida y que hereden la tierra prometida sin que mueran. Y por eso Dios se juró a sí mismo y dijo, cada aquel que no cree en mí, que no confía en mí, no va a entrar a la tierra prometida. Y por eso el nuevo pacto, Yeshua busca a la gente que cree, busca a la gente que su corazón es humilde y abierto para poder hacerlo entrar
a la heredad que el Padre le está preparando, y por eso el nuevo pacto, en el antiguo pacto dicen 613 mandamientos, que si los cumples podés heredar la tierra, bueno, podés ser salvo en ese sentido. Bajo el nuevo pacto hay un solo mandamiento, que es Creer. Yeshua. Exacto. La fe. Confiar en él. No creer que él fue el Mesías, sino confiar en él, que es diferente de creer, como el pueblo de Israel creyó que existe, pero no confió en él. Entonces, Yeshua dice, tengo mi rebaño y mi rebaño conoce mi voz. ¿Sí? Entonces, el pueblo judío siempre había un remanente que sí escuchó la voz de Dios, igual como el remanente que salió de Egipto, que escuchó la voz de Dios y estuvo fiel y confió en Dios. Lo mismo también pasa bajo el nuevo pacto. Y sí, es una enseñanza bastante larga, pero en pocas palabras te la di. No, está muy bien. Está muy bien la relación entre el viejo pacto de gente que no creía en Dios y el nuevo pacto de gente que solo cree. Me parece que tiene mucho sentido. Por supuesto que desde la perspectiva de la gente que cree en el nuevo pacto y en todo lo que se desarrolla a partir de entonces. Entonces, mira, tenemos aquí otro ejemplo de los que me pusiste, de cómo en el Talmud también se dice de que no, más o menos en la época de Jesús, desde el punto de vista de la tradición judía, tendría que haber comenzado el tiempo del Mesías, ¿cierto? Exacto. Y que en teoría estamos a punto de llegar al fin de ese tiempo, ¿verdad? Estamos ya en la recta final, porque ya han pasado 2000 años. Exacto, sí, bueno, yo creo en lo que está escrito en Oseas 6.2, que justo está citado aquí en estos versículos que leímos en el Talmud. Aquí está, sí. Exacto, que nos dará vida después de 2 días y el tercer día viviremos delante de él. Ese es un versículo muy importante para entender también la teología mesiánica cristiana y también entender los fines de los días, porque si un día son como 1000 años, Ezequiel, la visión de los huesos secos, capítulo 37, habla de que el pueblo, mientras está en el exilio, está muerto. Es como huesos secos. Cuando vuelve a su tierra, es resurrección. Entonces, lo que Oseas dice, nos dará vida después de 2 días. Quiere decir 2000 años de exilio. Y al tercer día nos resucitará. Y ese tercer día es ese milenio, que el pueblo judío por fin cumple su propósito como pueblo, es el pueblo que Dios, el propósito que Dios quiso para ese pueblo. Ahora, Steven, te hago una pregunta que me viene de repente. Desde tu perspectiva teológica, ¿la creación del Estado de Israel y el retorno de los judíos a la tierra de Israel es parte de ese proceso? Claro. Ok. No todos los cristianos están de acuerdo. No todos los, hay una doctrina cristiana que se llama la doctrina del reemplazo, que ellos quitan Israel del todo. ¿Sí? Dicen, no, Israel no tiene nada que ver más con el plan de Dios. Pero yo que conozco la Biblia, conozco el hebreo, conozco el contexto, no puedo aceptar esa doctrina del reemplazo. Para mí, lo que Oseas 6.2, no solamente Oseas 6.2, hay muchos ejemplos más que hablan del pueblo judío que vuelve a su tierra después de un exilio. Y Ezequiel 37 lo dice, explica que es un proceso. Digo, primero los huesos vienen, luego la carne sube, la piel y el cuerpo se forma. Pero Ezequiel dice, pero todavía no hay espíritu en ellos. Sí, el espíritu viene después. Quiere decir que es un proceso. El pueblo judío vuelve. Dios dice que esos huesos son los judíos que vuelven a su tierra poco a poco, los últimos 100
130 años desde que comenzó el movimiento sionista. Esos son los huesos que se empiezan a juntar. Y ahora estamos en el momento que el cuerpo está listo. El cuerpo con todos los órganos, el gobierno, el ejército, la economía, la tecnología, las carreteras, todo está listo para ser una nación viva. Pero Ezequiel dice, pero espíritu no vi en ellos. Quiere decir que estamos en ese momento que el cuerpo está listo, pero todavía no hay espíritu, y el espíritu va a llegar cuando el Mesías, bueno, entre paréntesis voy a hacer en pocas palabras, tiene que haber una guerra de todas las naciones del mundo que se van a reunir para pelear contra Israel, y eso no es una ciencia ficción, eso es algo que las naciones del mundo lo dicen abiertamente y claramente que eso es lo que quieren hacer, unirse para pelear contra Israel, y Dios va a permitir que esos ejércitos alcancen a llegar hasta Jerusalén, y un momento antes que el pueblo judío, o por lo menos los israelíes que están aquí, van a ser exterminados, la Biblia dice que ahí viene el Mesías entre las nubes para salvar la ciudad de Jerusalén, y todos van a ver al quien traspasaron. Espera un segundo, Steven. ¿Vamos a morir todos? Lamentablemente, lo que dice voy haciendo las maletas. El problema es que eso no va a ser nada más en Israel, eso va a ser mundial. Okay. Zacarías capítulo 13 dice de que 2/3 van a morir, 2/3 van a morir, y lo que queda va a pasar por no sé cómo está en español, que Dios lo va a pasar por el fuego, ¿sí? Okay. Y va a quedar un remanente. Lo digo con mucho dolor, ¿no? Porque no quiero que eso suceda. Lo digo con mucho dolor, pero eso es lo que la Biblia, no el Nuevo Testamento, sino el Tanaj, la Biblia judía, lo dice claramente también en el libro de Miqueas, en el libro de Sofonías, dice que Dios va a dejar un remanente pequeño del pueblo. Otra vez lo digo con mucho dolor. ¿Esto tiene que ver con los 144.000 del libro del Apocalipsis? ¿Son ellos? ¿Ese es el remanente? No. Ellos son elegidos que van a ser parte de ese remanente, yo creo, pero no son el remanente porque está escrito que van a ser 140.000 hombres, y no puede ser que nada más hombres sean salvos. Okay. Dice Joel, capítulo 3, y todo el que, y en Jerusalén, en hebreo dice tie pleta, va a haber una forma de refugiarse, vekol asher ikra beshem Adonai yivasha, todo el que clama el nombre del Señor será salvo. Salvará. Y eso dice en Jerusalén. Digo, ese es el contexto. Y bueno, ya creo que ya no me acuerdo cuál fue, por qué empecé a explicar eso desde el comienzo. Yo tampoco. Estaba hablando porque me hiciste la pregunta acerca de Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Sí, eso es parte de la teología de que 2000 años de exilio, y vamos a cumplir dentro de poco 2000 años de exilio, porque el exilio, según yo, comenzó en el año 70. Del momento que el templo dejó de funcionar, ahí comienza el exilio. Sí, porque, bueno, tengo varias razones por qué creer en eso, pero del momento que se cumple esos 2000 años desde el año 70, yo creo que ese es los 2 días que Oseas 6:2 está mencionando, y el tercer día es ese milenio, esos 1000 años que Yeshua va a reinar sobre la tierra. Bueno, podemos seguir leyendo el texto. Sí, vamos.
Aquí está el texto. Eliyahu le dijo a Rav Yehuda, hermano de Rav Sela el Hasid, el mundo no tendrá menos de 85 jubileos, que son 4.250 años. Para que la gente entienda el cálculo, son 85 por 50. Y en el último jubileo llegará el hijo de David. Le preguntó, ¿al principio o al final del jubileo? Respondió, no lo sé. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina o acaso... Espera, ¿cuándo? Esto no lo entiendo. Sí, en el arameo dice si cuando termine ese jubileo o durante ese jubileo. Ah, ok. Es decir, al final del jubileo o durante el jubileo. Y le dijo, Sí. no lo sé. Rabashi preguntó, ¿cómo es que no lo sabes? Respondió, hasta ahora no lo esperabas, al Mesías, pero de ahora en adelante sí lo esperarás. Y aquí está la explicación del mismo rabino de antes, que si quieres la leo. Hasta que no se cumplan los 85 jubileos, no se supone que lo esperen, pero desde el momento en que terminen, esperarán su llegada en cualquier momento. Bien. Hay que entender que la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, menciona las 70 semanas. Y las 70 semanas deben comenzar un poco después de los días de Daniel. Claro, hay diferentes opiniones, porque las instrucciones que le da Gabriel a Daniel es del momento que se construya la ciudad de Jerusalén. Ahora, Nehemías la empezó a construir y por eso se supone que se debe empezar la cuenta desde los días de Nehemías. Nehemías vivió en el año 440 antes de Yeshua. Y bueno, no importa cómo se hace el cálculo, no importa cuántas veces cuentes, quites, hagas, no, pero tal vez hay que comenzarlo no con Darío, sino con Astarhasta, no sé cómo se dice su nombre en español. No importa cómo lo cuentes, 70 semanas de 7 años, llega a 490 años. Y ahí está escrito que el ungido tiene que morir. ¿Sí? El ungido va a morir. ¿Qué es ungido? Ungido puede ser un rey, puede ser un sacerdote, pero ungidos en hebreo se dice Mashiach. ¿Sí? Es importante entender esto, que la palabra Mashiach en el Antiguo Testamento no necesariamente indica al Mesías. ¿Sí? Al Mesías, que el hijo de David que todos están esperando, porque en la ley de Moisés aparece la expresión Kohen Mashiach, que significa el sacerdote ungido. ¿Sí? Entonces la palabra Mesías, Mashiach, está usada también para personas que no son el descendiente de David que viene para salvarnos. Bueno, incluso el rey Ciro es llamado Mesías en el propio Tanaj. Sí. Exacto. Bueno, la idea que está detrás de la palabra Mesías, el ungido, es que Dios pone su espíritu en esa persona para poder usarlo, para hacer un acto, algo que Dios necesita hacer en el mundo. Entonces lo usó a Ciro, a pesar que Ciro no era creyente. Isaías dice, Dios le dice a través de Isaías, yo te elegí, pero tú no me conoces. Sí, eso es la prueba que alguien que tampoco que conoce a Dios puede ser usado en la mano de Dios. Y ahí vemos cómo Daniel capítulo 9, la interpretación rabínica dice, ese ungido, ese Mesías que menciona en Daniel 9, debe ser alguno de los reyes de los macabeos o alguno de los reyes de Herodes, sí, Agripa el segundo, que era también descendiente de los macabeos de alguna manera, y cuando murió, entonces ahí se cumplieron las profecías. Pero ¿cómo comienza la profecía de Daniel 9? Dice que al fin de ese periodo se va a expiar todos los pecados. Eso es lo que dice Daniel 9.
dice que hasta el fin de ese periodo se van a cumplir todas las profecías, todos los pecados van a ser expiados. Entonces, ¿qué? ¿Un rey, el Agripa II, la muerte de Agripa II, puede cumplir todas las profecías y expiar los pecados? Entonces ahí Daniel usa la palabra Ikaret Mashiach. Sí, Ikaret Mashiach. Mashiach, Mesías. Ikaret puede tener varias interpretaciones. Cuando se dice cortar la cabeza de alguien, se dice likrot rosh, cortar cabeza. Y onesh karet onesh karet significa pena de muerte. Sí, entonces Ikaret Mashiach significa que el Mesías va a morir. Entonces Daniel 9 lo dice exactamente. Hay un periodo de 70 semanas de 7 años, que quiere decir 490 años, que al final de esos 490 años llega el Mesías va a morir y va a haber expiación de pecados. Yo personalmente creo que falta una semana más para que se cumpla eso, pero hay una pausa entre la semana 69 a la semana 70. El reloj profético se congeló. ¿Sabes por qué se congeló? ¿Por qué? Porque las instrucciones fue comenzar a contar nada más con la construcción de Jerusalén. Y Jerusalén se destruyó el año 70. Entonces, si se destruyó Jerusalén, significa que el reloj profético se congela. Cuando se construya de nuevo Jerusalén, ahí en la última semana, la semana 70, se va a cumplir. Y por eso, mientras tanto, estamos en un periodo que se llama tiempo de los gentiles, que es un tiempo que los judíos están con un velo, no creen. Los gentiles tienen la oportunidad de ser salvos, pero va a llegar un momento que ese tiempo va a terminar. Bueno, pero eso para otro tema. Lo que los rabinos leen de que Jerusalén ya fue construida después de los días de Daniel, quiere decir que la cuenta de las 70 semanas hay que comenzar a contarlas, y cada uno de esos rabinos trató de hacer la cuenta y ver hasta dónde llega, en qué año termina las 70 semanas. No lo dice de manera directa, pero podemos entender que todos estos tipos de rabinos llegaron a una conclusión que el fin de los tiempos tiene que terminar más o menos en el año 250 después de Yeshua. ¿Sí? Pero vamos a seguir leyendo porque está interesante. Rabí Hanna ben Tajlifa envió una carta con Rab Yosef. Encontré a un hombre con un pergamino en la mano, escrito en asirio, arameo y en la lengua sagrada hebreo. Le pregunté, ¿de dónde sacaste este pergamino? Me respondió, me contrataron los soldados de Roma y lo encontré entre los documentos romanos. En él está escrito, después de 4.291 años desde la creación, el mundo llegará a su fin. Algunos de esos años serán guerras de cocodrilos, otros de Gog y Magog, y el resto serán los días del Mesías. Y el santo bendito sea, renovará el mundo al fin de 7.000 años. Bien. No sé lo que es la guerra de cocodrilos. Me imagino que tiene que ver con algo que de los Nefilim. Sí, los Nefilim o no sé qué. ¿Cómo está escrito en hebreo esto? Taninim. Taninim, Milhemet Taninim, ¿así? Sí. Milhamot Taninim. Exacto. Okay, guerras de cocodrilos, o puede ser guerras de dinosaurios, guerras de dragones, no sé. No. De todas maneras, también menciona de que el fin del periodo debe terminar 291 después de Yeshua. ¿Sí? No menciona los 4.000 porque los 4.000 son los 2.000 años de caos y 2.000 años de Torah. Claro. Y dice, y luego
y el resto de los días son días de Mesías. Pero lo interesante es que, bueno, días de Gog y Magog puede ser también hasta que llegue la guerra de Gog y Magog, que es la misma guerra que mencioné antes, que todas las naciones se van a reunir para pelear contra Israel. Después de eso va a ser los días del Mesías. Ahora, si antes yo dije, hablamos del séptimo día, que es el séptimo milenio de la creación, que es el Shabbat grande, que el Mesías va a reinar sobre la tierra por 1000 años y toda la humanidad va a descansar, va a haber 1000 años de paz. ¿Qué va a pasar después de esos 1000 años? ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento indica? El libro de Apocalipsis, capítulo 21, comienza que después de los 1000 años del reino del Mesías, Dios va a hacer nuevo cielo y nueva tierra. Quiere decir que esta persona que encontró este pergamino y lo que está escrito en ese pergamino, que después de 7000 años, Dios, el santo bendito sea, es la forma de cómo los rabinos lo llaman a Dios. ¿Sí? Entonces dice... Akadosh Baruj. Akadosh Baruj Hu, exactamente. Y por eso lo que dice, que Dios va a renovar al mundo al final de 7000 años. Quiere decir que también acá vemos algo que coincide con el Nuevo Testamento, no solamente el milenio sabático, sino que también que después del milenio sabático, nuevos cielos y nueva tierra. Ok, seguimos leyendo. El rabino Shmuel ben Nachmani, refiriéndose al rabino Jonatán, que se les salga el espíritu, que mueran, los que calculan el tiempo del fin, quienes afirmaban, porque el tiempo del fin ya ha llegado y aún no ha llegado, y por eso ya no llegará, más bien hay que esperarlo, como está escrito, aunque tardare, espéralo, Habacuc 2:3, para que no digan, nosotros esperamos, pero él no espera. Hay que enseñar, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, Isaías 30:18. Bien, entonces, como dije antes, muchos leen Daniel capítulo 9 y el cálculo no es tan difícil de hacerlo. Digo, como expliqué antes, desde que se construyó Jerusalén, de los días de Nehemías, puede ser antes, puede ser después, no importa cuándo, pero en algún momento Jerusalén se construyó. Quiere decir que la cuenta se debe comenzar, hay que comenzar a contar los años, las 70 semanas. Y muchos hicieron esa cuenta. Tal vez no solamente usaron Daniel 9, tal vez habían otras pistas de diferentes lugares en la Biblia que pueden dar pistas cuando sea el fin. Pero ¿qué es lo que dice, lo que testifica este rabino? Que varios hicieron el cálculo y todos llegaron a la conclusión que el tiempo del Mesías para llegar ya pasó. ¿Sí? Que otra vez, estamos hablando del Talmud que fue escrito por lo menos 300 años, más o menos, 300 años después de Yeshua. Bueno, que es lo mismo que vimos. Sí, es lo mismo que hemos estado viendo, que hay muchos rabinos que dicen que el tiempo del Mesías ya debería haber llegado. ¿Sí? Exacto. Y eso, y dice, entonces él pone una maldición sobre los que hacen el cálculo. Y dicen, tipach ruham, no sabía cómo traducirlo, tipach ruham, que el espíritu de ellos se quite sí. a los que hacen el cálculo, porque ellos dicen, bueno, hicimos el cálculo, el Mesías ya tendría que haber llegado, pero eso causa que la gente se confunda. Eso causa que la gente no entienda, entonces viene, no viene, entonces si no vino cuando tendría que venir, tal vez Dios no existe, tal vez todo es mentira, tal vez el texto es mentira. Y por eso ahí dice, pone una maldición sobre lo que hacen ese cálculo para que no lo hagan y que nadie pueda saber en qué fecha, en qué tiempo debería llegar el Mesías. Y a ver, vamos a leer lo último. Rav dijo,
Kalu kol akeitzim. Todos los tiempos ya se han cumplido hasta el fin. Por lo tanto, el asunto de la venida del Mesías depende únicamente del arrepentimiento y las buenas obras. Así que al final este rabino hace como una conclusión de todo lo que leímos hasta ahora y dice, ok, entonces todos hicieron a cuentas, todos dicen, bueno, 2000 años de caos, 2000 años de Torah, 2000 años de Mesías. ¿Por qué no vino el Mesías? Porque por nuestros pecados. Ok. ¿Cuándo el fin del tiempo tiene que llegar? Ok, todos hicieron el cálculo más o menos 200 años después de Yeshua, algo así. Y al final alguien viene y dice, no, maldición sobre todo lo que hacen ese cálculo. Y ahí este rabino dice, ok, no importa qué cálculo hagan, la conclusión es que el tiempo ya pasó. Y por eso la venida del Mesías puede ser en cualquier momento. Y eso es la postura de la religión judía. La postura de la religión judía es que el Mesías puede llegar en cualquier momento. Y luego no quise poner ese texto porque ya se hace muy largo y no tenemos el tiempo. Pero después comienza una discusión entre los rabinos acerca de este tema, de que si la salvación de la venida, de la redención del Mesías depende de nuestros hechos o no. Y uno dice que sí, que nada más y todo Israel será justo y va a cumplir los mandamientos, nada más ahí va a venir el Mesías. Otro dice que no depende, que también si todo el pueblo va a ser pecador, ahí va a venir y el Mesías los va a juzgar, pero al final va a redimir a lo que quedan. Que eso es más o menos lo que el Nuevo Testamento también indica. Así que todos estos textos del Talmud a mí me ayudan mucho. Me ayudan mucho a entender el Nuevo Testamento, a entender la situación que está mi pueblo, el pueblo judío, que 2000 años se está dudando, vendrá, no vendrá, y yo digo, ya vino. Y el Talmud mismo lo dice, el tiempo ya pasó. Es muy entretenido ver cómo todas estas conclusiones se extraen de un texto que es el Talmud, que el texto no acepta el mesianismo de Jesús y de hecho habla de Jesús en algunas oportunidades, no de forma muy positiva. Si quieres en algún otro momento podemos hablar de eso, pero a mí el ejercicio que acabas de hacer, Steven, y yo estoy seguro de que a la audiencia también, me voló la cabeza el hecho de agarrar el Talmud, que es la obra magna del judaísmo rabínico, y a través del Talmud intentar demostrar cómo incluso el propio judaísmo también podría llegar a asegurar que el Mesías ya tendría que haber llegado e incluso los tiempos podrían coincidir, que yo estudié también un poco las controversias judeocristianas que se hacían en la Edad Media, sobre todo en España. Tengo varios estudios sobre eso y a los polemistas medievales les costaba mucho traer textos del Talmud. Traían textos de la Torá, del Tanaj, que es lo que conocían. Pero claro, tiene que venir un judío, ¿cierto? En este caso tú, que sabe hebreo, que sabe arameo, que conoce el judaísmo, para poder hacer este tipo de comparaciones que son espectaculares. Yo en algún vídeo he hecho también comparaciones de los dichos de Jesús con frases de sabiduría de Hazal, de los rabinos del Talmud, para demostrar que en muchos casos también eran muy parecidos. Y a mí me parece espectacular. Vimos cómo el Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del templo, el templo dejó de funcionar. En la misma escena en la que Rabbi Yohanan ben Zakkai también avanza la destrucción del templo. Y cómo, según los cálculos de muchos rabinos, en teoría, el mundo ya hace 2000 años que está en la etapa del Mesías. Y cómo, según los cálculos de muchos rabinos, el Mesías ya tendría que haber llegado y eso hizo que incluso el judaísmo prohíba hacer cálculos para que la gente no se confunda. Que, por cierto, esta prohibición sigue existiendo hasta el día de hoy. Está prohibido calcular cuándo va a ser el fin de los tiempos y la explicación que te da el judaísmo rabínico es para que la gente no se deprima. Porque si tú calculas que va a ser mañana y llega mañana y finalmente no es, te vas a deprimir.
Entonces, lo que leímos recién, hay que esperarlo y cuando llegue ya llegará. Entonces yo te pregunto, Steven, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo vamos a entrar en el último milenio? ¿Tú tienes la fecha? No, la fecha no la tengo, pero sí puedo decir que estamos cerca. Yo sé, y tú como historiador, creo que escuchaste varias veces en la historia cristianos que dijeron, bueno, los cruzados dijeron, vamos a conquistar Jerusalén y seguramente el Mesías llegará. También en la época de Pablo mismo, sí, que Pablo también dijo, estamos cerca y tenían la esperanza que está cerca. Pero estamos viviendo en un tiempo que no tenemos, no se puede compararlo a ningún otro periodo en la historia. El pueblo judío, a pesar de todo el sufrimiento, de todos los edgarim, ¿cómo se dice? Desafíos. Desafíos en la historia, alcanzaron a regresar y establecer un Estado en contra de cualquier lógica. Si, no sé, la guerra del 48, la guerra del 67, claro, si empezamos a analizar, vemos que no había algo sobrenatural, que todo era humano, que sí, pero la posibilidad que todo eso suceda, y si lo miramos en el macro, decimos eso es imposible. Eso tiene que haber una fuerza sobrenatural que hizo que el pueblo después de 2000 años volverá a su tierra, y todas las escrituras, Ezequiel, Joel y Yeshua mismo, ¿sí? Indican que va a haber un tiempo que el pueblo está en el exilio, pero va a haber un tiempo que el pueblo vuelva a su tierra, y eso es lo que indica más que estamos cerca. Y lo que dije antes, la guerra, lo que se dice Milchemet Yom Adonai, Yom Adonai Gadol Vanora, el gran y temeroso día del Señor. ¿Qué es ese día? Lo que aparece también en Isaías, también en Jeremías, también en Ezequiel, y el resto de los profetas, que llegará un momento en que todas las naciones se van a unir para pelear contra Israel. Y la realidad que estamos viviendo de que los países árabes, los países musulmanes, lo declaran, lo dicen de manera abierta en Irán, en Teherán. No sé si te acordás que había un reloj que decía, y dice en hebreo, no sé si... Creo que sí, el reloj creo que ahí lo tienen todavía. Creo que lo bombardearon. En la guerra de 12 días que hubo, lo bombardearon. Okay. Bien. Pero está escrito en un cartel en hebreo como propaganda, ¿no? Que dice, va a llegar el día que todos vamos a reunirnos para exterminar a Israel. Y eso es palabra por palabra lo que dice Miqueas capítulo 4, que todas las naciones se van a reunir para pelear contra Jerusalén. Y para mí es, wow, la realidad es la prueba que estamos en los últimos días. Sí, Bueno, esperaremos sentados a ver qué es lo que pasa. Steven, agradecerte por tu tiempo. Realmente llevamos más de 1 hora y media y se me pasó volando. Como te digo, ya te lo dije la otra vez, escucharte es un placer, incluso sin estar de acuerdo con todo lo que dices, y esto la gente lo tiene que saber. Y yo quiero usarlo también para que vean cómo dos seres humanos pueden dialogar sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Miren, hay muchísimas cosas en las que Steven y yo estamos de acuerdo. Los dos somos judíos, los dos somos israelíes, los dos estuvimos en el ejército, los dos apoyamos a Israel, los dos intentamos ser buena gente, y hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Y no pasa nada, está todo bien. Así que no sean malos en los comentarios, porque yo ya me imagino a la gente poniendo en los comentarios todo tipo de calumnias y de insultos en contra de los rabinos del Talmud. Bájenle un cambio, no pasa nada, relájense, no hay que estar enojado todo el tiempo.
Y de todos modos, yo siempre digo a la gente que cree en Jesús, si de todos modos la gente que cree en Jesús cree que en algún momento Jesús va a volver y todos vamos a creer, relax, cuando eso suceda, van a ver que en principio el mundo se acomoda. Entonces, no hace falta estar todo el tiempo enojado y la prueba la tienen aquí, en este diálogo que acabamos de tener, en donde nos respetamos mutuamente, siendo 100% conscientes de que hay un tema en el que no estamos de acuerdo, que todos sabemos cuál es, y a mí no me impide estar 1 hora y media escuchándolo y deleitándome de sus palabras. Así que, Steven, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Y bueno, les mando un saludo y shalom. Vayan, aquí les dejo en la caja de descripción las redes sociales de Steven, el canal de Steven y el link de Amazon para que vayan ya corriendo a adquirir su libro, que lo tienen en español. Así que hubo 2, así que seguramente habrá una tercera. Muchísimas gracias.